Vamos primero a la ley antibulos que ha presentado Podemos en Castilla y León y que inicialmente ha estado aprobada. Algo muy curioso, ya que la derecha tiene una mayoría holgada en esa Cámara. Pero vamos a ver qué ha estado pasando. Pues bueno, no os voy a hablar ahora de lo que es el problema de la desinformación, ¿vale? Porque aquí lo tratamos mucho. Es decir, de la estrategia deliberada de difundir noticias falsas, manipuladas, para generar confusión, dividir la sociedad, sacar una victoria política y, en última instancia, debilitar la confianza en las instituciones democráticas. Esto es muy importante, ¿vale? Es decir, los bulos y la desinformación no quieren tanto que creas en ellos como que no puedas identificar qué es cierto y qué no, ¿vale? Y que todo sea una opinión. Porque si todo es una opinión, entonces, pues podemos debatir sobre cualquier tema, ¿no? Sobre si las vacunas funcionan o no, sobre si la ciencia es real o no, etcétera, etcétera. Y bueno, ante esta realidad, que además se lleva criticando mucho tiempo por parte de sectores progresistas, porque la extrema derecha particularmente, también la derecha, pero en especial la extrema derecha usa los bulos y las falsedades sin ningún tipo de limitaciones. Además, todo el rato, todos los verificadores de bulos podéis comprobar cómo las principales formaciones que las usan son las de extrema derecha, ¿vale? Y los influencers de extrema derecha y tal. Y aquí en Castilla y León parece que hay un avance con esta ley antibulos que ha presentado Unidas Podemos y que, bueno, tiene unos objetivos que yo creo que son bastante interesantes, ¿vale? Sobre todo, además, por cómo se han enfocado. La ley lo que propone son medidas claras y concretas para frenar los abusos, ¿no?, que se dan desde los medios. Establece que ningún medio con condenas firmes por difundir noticias falsas pueda recibir contratos de publicidad institucional. Además, se abarcan también condenas relacionadas con la vulneración del derecho al honor, a la intimidad y los delitos de odio, siempre que se hayan producido de manera reiterada en los últimos años. Algo muy interesante y que marca un poco esa separación entre lo que es la libertad de prensa y la libertad de expresión, que deben ser protegidas, y el derecho a la información veraz, que también está recogido en la Constitución, que esto a los constitucionalistas, por lo que sea, siempre se les olvida. Y más cuando toda esta desinformación está pagada con recursos públicos, porque hablamos mucho de Vox, que es cierto que miente, pero generalmente Vox miente más con sus medios propios, con los medios truchos estos que lanza, y con sus influencers. Pero es que el PP, que institucionalmente como que miente menos, gasta toneladas de nuestro dinero de los impuestos para financiar a pseudomedios. Por ejemplo, en el caso de Castilla y León, millones de euros OK Diario. OK Diario, que ahora intenta ser un periódico más serio, pero que ha sido la EZ durante mucho tiempo. Es decir, utilizando noticias tergiversadas, bulos, noticias falsas, etcétera, etcétera. Esta no es una práctica que solo ocurra en Castilla y León, es que ocurre en todas partes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid es uno de los grandes financiadores de EDATV y de otros medios de la extrema derecha. En Murcia también, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podríamos seguir con la cantidad de dineral que ha dado el Partido Popular a todos estos medios que son conocidos por difundir bulos y mentiras, porque así hicieron su ideario. Y bueno, lo curioso que os digo es que en principio esta medida pues no podía salir adelante. ¿Por qué? Pues bueno, porque la derecha en total tiene como 44 votos, no me equivoco, y el bloque progresista tiene 36. Entonces, nunca te puede salir una medida a favor. Pero resulta que ha salido. ¿Por qué? Pues porque han votado a favor los 36 votos del bloque progresista, hablamos de Unidas Podemos, Soria Ya y el PSOE, y en contra solamente 31 votos. Vox se ha abstenido. Mira tú, ¿por qué se ha abstenido Vox? Pues Vox, que no tiene tanto dinerito público, de hecho, como sabéis, ha roto la mayoría de pactos autonómicos con el Partido Popular y se encuentra fuera además de una institución en la que los ayuntamientos también han roto, ¿vale? Con el PP y tal. Ellos lo ven por otra manera. Ellos lo que les interesa a Vox y por lo que han dicho que quieren defender, que han votado, o sea, que no han votado en contra, que se han abstenido, es porque les interesa ver cómo se reparte institucionalmente el dinero público a los medios. Que a mí eso me parece perfecto. Vox lo hace porque no tiene poder. Si Vox tuviera 140 diputados, es que le iba a interesar revisar nada de a quién le da dinero público. Pero ahora que Vox está con cierta debilidad, pues le interesa. Y está muy bien, porque al progresismo en general también le interesa ver a dónde va el dinero público con los medios de comunicación. Porque no tiene el menor sentido
que se destinen auténticas locuras de dinero público a medios privados para que defiendan tu agenda política. Además de una manera muy curiosa, ¿no? Lo que vemos siempre, en plan de un medio privado empieza a atacar a un partido político de izquierdas con cierto relato y a sacar ciertas noticias que luego a veces son denunciadas porque son falsas, y mientras se investiga si eso es falso o no, si es una calumnia o no, o lo que sea, pues el partido que las ha pagado te dice, mira lo que ha salido en prensa, dimite, que es ridículo. O sea, es ya la circunferencia completa, es maravilloso lo que tienen montado esta gentuza. Y es muy importante, ¿vale?, actuar contra eso. De hecho, desde el Estado se habló también de una supuesta ley contra los bulos y tal y la desinformación que iba un poco en esta línea, porque claro, actuar contra desinformación en muchos casos es difícil, porque es verdad que hay hechos que no lo son, que están los fact-checkers que te dicen, esto es mentira porque eso no ha pasado, ¿vale? Eso exactamente no ha podido pasar así porque ha pasado esto, esto y esto. Pero hay otros casos que no son tan claros, ¿vale? Entra más el terreno de la opinión. Entonces, legislar contra eso es mucho más complicado porque puedes atentar contra la libertad de expresión. Pero, por ejemplo, que hay una ley de transparencia sobre cuánto dinero le llega a X medios, sobre cómo se reparte el dinero, porque no tiene ningún sentido, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid esté dando barbaridades de dinero solamente a medios de su cuerda e incluso a medios que tienen mucha menos cuota de audiencia que medios grandes. Es decir, son tus sesgos. Estás alimentando con dinero público a tus amigos. Y eso es terrible y desde luego no se tendría que seguir permitiendo. Por no decir que la desinformación, como siempre decimos, llega mucho más lejos que la información, ¿no? Es lo que siempre vemos de que de repente, pues, un bulo tiene 15.000 retweets y lo que desmiente ese bulo con datos y hechos, pues tiene 400 o 500. Ahora es que, bueno, esta ley me parece un avance, me parece que a lo mejor puede marcar un poco el camino. De hecho, su única oposición ha sido el PP. Ahora va a pasar a fase de enmiendas, ojo, que Vox ya ha dicho que la va a cambiar, que es una ley sectaria y no sé qué, lo típico de Vox. Pero bueno, ya pasó el primer trámite. Ahora va a ver en qué se queda esta ley que ha defendido Pablo Fernández y veremos qué tal. Pero te digo, a mí particularmente me parece una buena ley, me parece un buen avance, me parece que no se puede seguir permitiendo que los medios lancen bulos impunemente, máxime si son medios financiados con dinero público, y que desde luego el tema de la desinformación debe tratarse de alguna manera en el Estado español, ¿vale? Y en Internet y tal. De hecho, han habido últimamente cosas que son interesantes, cosas que son incluso polémicas, pero interesantes. Por ejemplo, proteger del tema de la desinformación. A mí me parece que hay dos colectivos, sobre todo, que tienen muchas más para la desinformación. Tiene todo el mundo, ¿eh? Pero yo diría que hay dos colectivos. Una, la gente muy mayor, ¿vale? Yo diría que la gente mayor de 65 años tiene muchos problemas para diferenciar qué es un bulo y qué es realidad. Y porque Internet es muy nuevo para ellos, sobre todo el uso de Facebook y de demás, ¿vale? A lo mejor Facebook no, pero otras redes. A mí me pasa de cuando hablando con gente mayor que ven visto algo en Internet y se lo creen. Y como la persona parezca un poco profesional y hable un poco bien, se lo creen. Y no saben distinguir de qué organización es, nada, sino que lo tienen muy claro. Y luego el tema de la gente joven. Como es lógico, la desinformación y la radicalización política pues puede afectar más a la gente más joven, ¿no? A la gente de 12, 13, 14, 15 años, que no deben estar en Internet, ojo, o sea, no deben estar en ciertas plataformas porque muchas tienen un mínimo de edad, ¿eh? Muchas tienen un mínimo de edad, si no me equivoco, de 13 y 14 años. A lo mejor me estoy mintiendo, pero creo que es por ahí. Y, por ejemplo, ¿qué ha pasado en Australia? Australia ha hecho una cosa súper tocha, pero que no me parece tan loca, que es prohibir que cualquier menor de 16 años entre en redes sociales. No sé a vosotros qué os parece esto, pero a mí, visto lo visto que de repente llega el hombre más rico del mundo y compra una red social para potenciar a sus amigos de la extrema derecha y a ver si consigue acercar la democracia e imponer sus delirios de multimillonario, no me parece ninguna locura. Sobre todo cuando tenemos claro que la extrema derecha está financiando y gastándose una pasta en las redes más infantiles, por ejemplo TikTok, para comerle la cabeza a los más jóvenes. A veces entrar en TikTok, auténtico terror por la cantidad de publicaciones de odio que se difunden. Y yo creo que ya basta del tema de hacer como que esto no pasa.
A mí la verdad es que me parece terrible porque con el gobierno más progresista de la historia, que fue el anterior, y este gobierno que también es súper progresista, no se ha hecho nada. O sea, no hacen nada cuando tienes el BOE en la mano. ¿A qué esperas? ¿A que lo haga el PP cuando gobierne? Que el PP lo que va a hacer es soltarle una locura de dinero a The Objective y a todos estos medios. Nada más tenga la vara. Pues hombre, en fin, haz ya leyes, que es lo mínimo. A la extrema derecha que le discutas, que le tal, si es que les da igual, ellos tienen una tonelada de medios y de influencers para difundir su ideario. Ellos que les contar, que les respondan, se la suda, lo cogerán y responderán ellos, ya está. Con la desinformación hay que tenerlo claro. La realidad, eso no es, esto pasa o no pasa. Yo siempre me acordaré del caso de Alvise, donde decía como un moro, ¿vale? Que un chico moro joven había matado al padre de la chica con la que salía. Y era al revés. Era el hombre mayor, que era musulmán, al que habían asesinado. Y ya está, y eso no tiene consecuencias. No las tiene. Ahora, ¿qué decís? A mí me parece muy drástico prohibirle las redes sociales. Preferiría una red social estatal infantil. Hostias, eso me suena un poco más raro. Yo, sinceramente, no sé. Yo que creo que los menores de 16 no lo sé, pero de 14 no pintan nada en redes sociales. Yo creo que no pintan nada. De hecho, esto de darles el móvil y los teléfonos cuando tienen 3, 4, 5 años, es que es malísimo. Es que es malísimo. Aparte que un menor en redes es muy vulnerable, muy peligroso que esté en redes sociales un menor. ¿Vale? O sea, los padres tienen que consentirlo. Yo entiendo que es muy liberador, lo pones ante la pantalla y te olvidas, pero es que es peligroso para el menor. ¿Vale? No deben estar en redes y tocar internet siempre bajo supervisión paterna. Eso lo tengo claro. Este es el problema de no. De Vox, sí. El problema no se para la descripción de los políticos, sí. Los extremos se tocan. Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, lo ha dicho el PP. Están los extremos yendo contra la democracia, ¿no? Contra la libertad de expresión de los medios. Y tú es que tienes la cara dura. Y dices, para ser los extremos, estás siempre pactando con Vox en todas partes, ¿eh? Que es el Vox el que rompe los gobiernos contigo, no al revés. Cara dura, que eres un cara dura. Pero bueno. La historia es que condena en firme por un bulo que la tiene, porque no ha habido esa tilde de sentencias. Claro, es que a ver, por un bulo, a ti no te pueden condenar, es decir, mentir, pues creo que no es delito. O sea, lo que es delito es difamar, pero las mentiras como tal, creo que se difieren a difamaciones y demás, o que un medio ha sido condenado a rectificar. Por ejemplo, tú cuando eres un medio y te mandan una rectificación, ¿vale? Que la rectificación es previa querella, tú puedes corregir, ¿vale? Y es cuando dices mal una información, tú puedes corregirla. Una rectificación y ya está. Y si tú la corriges, te pueden denunciar. Entonces, claro, creo que va en esa dirección. 100% de acuerdo con prohibirles el acceso a redes sociales. Para mí, registrarse habría que aportar el DNI. Yo creo que también. Yo creo que lo de aportar el DNI a la hora de registrarse sería muy interesante. El único problema es que tu DNI lo tenga Elon Musk. ¿Vale? O cualquier gran empresa de Internet, ¿eh? Que tampoco, que no creamos que el resto de empresas son mucho mejores.